Buenas tardes, el tema del día de hoy es la suma de vectores usando el método de los componentes. Para esto se va a resolver el ejercicio 1.69 del libro de C.R. Szymanski, que dice que un espeleólogo está explorando una cueva. Sigue un pasadizo 180 metros al oeste, luego 210 metros en una dirección 45 grados al este del sur y después 280 metros a 30 grados al este del norte. Tras un cuarto de desplazamiento sin medir, vuelve al punto inicial. Use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Dibuje el diagrama de la suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Inicialmente se debe tener claro cuáles son los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Teniendo claro los puntos cardinales, se debe trazar un sistema cartesiano para poder ubicar los vectores. Un sistema XY para poder tomar la medida de cada uno de esos vectores. El primer vector es un vector de 180 metros dirigido hacia el oeste. El segundo vector, el segundo desplazamiento del espeleólogo, es un desplazamiento de 210 metros en una dirección de 45 grados al este del sur. Estos 45 grados se miden desde la línea sur, 45 grados en dirección este, y se tiene la dirección del desplazamiento. El tercer desplazamiento es de 280 metros en una dirección de 30 grados al este del norte. Desde la línea norte se gira 30 grados para tener la dirección del desplazamiento. Esos tres son los desplazamientos que hizo el espeleólogo midiendo. Ahora, el ejercicio dice que hizo un cuarto desplazamiento y después de ese cuarto desplazamiento volvió al punto inicial. Ahí está el cuarto desplazamiento, del cual no conocemos ni la dirección ni la magnitud. Ahora, cabe recordar que en el método de suma de vectores gráfico triangular, la resultante se obtiene desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Como se puede ver, el desplazamiento del espeleólogo, el cuarto desplazamiento, va en sentido inverso. Quiere decir que la resultante de sumar el vector de 180 metros, el de 210 y el de 280, al buscar el inverso tendremos el desplazamiento del espeleólogo. En la gráfica se puede ver el resultado de la suma de los tres vectores, es decir, el vector que une la cola del vector de 180 metros con la cabeza del vector de 280 metros. Con esto en mente, se deben buscar entonces las componentes de los tres vectores para poderlas sumar. El primer vector, un vector de 180 metros dirigido solamente hacia el oeste. Eso quiere decir que está sobre el eje negativo de las X y no tiene ninguna componente sobre el eje Y. Si miramos entonces las componentes rectangulares de este vector van a ser AX igual a menos 180, donde el menos implica que va en sentido negativo del eje, y a Y igual a 0, ya que no hay desplazamiento sobre el eje vertical. El segundo vector, ubicamos los ejes desde la cola del mismo, un vector de 210 metros en una dirección 45 grados al este del sur. Lo que se debe hacer es trazar las componentes de este vector de tal forma que creen un triángulo rectángulo en el cual esté inscrito, esté por dentro, el ángulo de 45 grados. Estas dos componentes se pueden ver ahora en la figura. Entonces tenemos una componente paralela al eje Y una componente paralela al eje X. Se acaba de crear un triángulo rectángulo donde BY y BX son los catetos
mientras que 210 es la hipotenusa. Ahora, se debe mirar también el sentido que tienen estas dos componentes. Bx va dirigida en sentido del eje positivo de las X, mientras BY va dirigida en sentido negativo del eje Y, es decir, va dirigida hacia abajo. Ahora, Bx, si miramos el triángulo rectángulo, corresponde al cateto opuesto, el que está al frente del ángulo de 45 grados. La función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto es el seno. Entonces, para poder encontrar el valor de Bx, se debe multiplicar la hipotenusa, es decir, 210 metros, por el seno del ángulo de 45, lo cual nos da 148,49 metros. Para BY vendría a ser el cateto adyacente, es decir, el cateto con el cual se está formando el ángulo de 45 grados, y la relación trigonométrica que envuelve el cateto adyacente es el coseno. Entonces, para hallar BY, debemos multiplicar la hipotenusa por el coseno de 45. El negativo es tomando en cuenta el sentido del vector que va dirigido hacia abajo. Esto nos da que BY son menos 148,49 metros. Ahora, el tercer vector. Un vector de 280 metros de magnitud, una dirección 30 grados al este del norte. Volvemos a trazar las componentes de forma que quede el ángulo de 30 inscrito en el triángulo rectángulo formado. Entonces tenemos CX, CY. Los sentidos de CX y CY los podemos verificar acá. CX va dirigido hacia el lado positivo de las X, es decir, hacia el lado derecho. Y CY va dirigido hacia arriba, es decir, hacia el lado positivo de la Y. Ambas son positivas. En este caso, CX corresponde al cateto opuesto, mientras CY corresponde al cateto adyacente. Entonces, CX va a ser la hipotenusa por el seno, ya que es el cateto opuesto del ángulo de 30 grados, lo cual nos da 140 metros. CY va a ser la hipotenusa multiplicado por el coseno de 30 grados, por ser el cateto adyacente, lo cual nos da 242,49 metros. Ahora, teniendo en cuenta todas las componentes que se acaban de encontrar, podemos plantear la suma de estos tres vectores. Recordando que para hacer la suma de vectores utilizando el método de los componentes, se suman todos los componentes que van sobre un eje, es decir, en este caso, la sumatoria de los componentes que van sobre el eje X, es decir, AX más BX más EX, donde AX es menos 180, BX 148,49 y CX 140 metros, dándonos como resultado 180,49 metros. Ahora, para el eje Y, la sumatoria de componentes en Y va a ser AY más BY más EY, es decir, igual a 0 menos 148,49 más 242,49 igual a 94 metros. Ya tenemos entonces las dos componentes del vector resultante, del vector que se obtiene al sumar los tres desplazamientos iniciales del espeleólogo. Entonces tenemos una componente en X de 108,49, una componente paralela Y de 94 metros, y el vector que se genera es un vector que va desde el origen hasta la cabeza del vector de 94 metros. Ahora, conociendo las componentes, ¿sí?, y viendo que se crea un triángulo rectángulo, para encontrar la magnitud se puede utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice?
que la hipotenusa, en este caso, la magnitud de este vector R, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los componentes al cuadrado. 108.49 al cuadrado más 94 al cuadrado igual a 143,55 metros. Esa es la distancia que debe recorrer el espeleólogo en su último desplazamiento. Ahora, debemos recordar que el desplazamiento del espeleólogo es en sentido contrario. Ya conocemos cuánto es el desplazamiento. Debemos conocer ahora cuál es la dirección, es decir, cuánto es el ángulo que se forma con respecto al eje X. Para esto conocemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y podemos utilizar la tangente inversa para poder encontrar este ángulo. Entonces, la tangente inversa, el ángulo teta, perdón, es la tangente inversa del cateto opuesto de 94 sobre el cateto adyacente de 108,49. Esto nos da un ángulo de 40,91 grados. Ya con eso tenemos entonces el resultado. ¿Qué podemos decir? Que el espeleólogo, para volver a su posición inicial, recorrió 143,55 metros en la dirección 40,91 al sur del oeste. Esta dirección, hay que recordar, este es el oeste, este es el sur. Por ángulos alternos internos, este ángulo también son los 40,91, aproximadamente 41. Pues este ángulo lo estamos midiendo desde el oeste dirigido al sur, bajando desde el oeste dirigiéndose hacia el sur. Por eso hablamos de que es la dirección 40,91 al sur del oeste. Muchas gracias.